Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Yo soy el hermano Antonio Aliaga y vamos con la lección de Doctrina y Convenios, secciones del 3 al 5. Esto es Ven, Sígueme 2025 y se titula Mi obra avanzará. Esto corresponde del 27 de enero al 2 de febrero. No sin antes agradecerles la acogida que han tenido los videos anteriores y de igual manera esto me invita a poder brindarles la mejor información y sobre todo con el cariño de siempre. También recordarles que esto no debe reemplazar nuestro estudio personal y familiar de las escrituras, sino que es un recurso complementario para poder afianzar nuestro estudio y el conocimiento acerca de las escrituras, en este caso doctrina y convenios, y si por ahí quizás haya algún maestro de escuela dominical de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para que puedan preparar su clase también como recurso complementario este video. Sin más preámbulo, empezamos. Vamos con una pequeña cronología, vamos a hacer un resumen del contexto que siempre nos ayuda a entender un poquito mejor cada una de las escrituras, cada uno de los versículos. Y las etapas son las siguientes: Martin Harris y las 116 páginas perdidas, y bueno, la disciplina que recibió José Smith. Luego la revelación a José Smith padre, que es acerca de la obra misional y la obra de salvación en general. Y por último, los testigos del libro de Mormón. Bien, vamos a contextualizar esta parte. Recordemos que en el año de 1823, en septiembre, el ángel Moroni se le aparece a José Smith dándole muchas revelaciones, pero en resumen diciéndole que ya era el momento de empezar a prepararlo para el llamado que había recibido de Dios mismo. Recordemos también que él tuvo una visión especial al cual llamamos la primera visión, en donde él pudo ver a Dios el Padre y Jesucristo, y dijimos pues cuán importante habrá sido esta etapa que Dios el Padre mismo decidió descender para él mismo junto a su Hijo Jesucristo llamar a José Smith, un joven de 14 años, para esta obra grande y maravillosa, y restaurar todas las cosas tal como se prometió en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Bien, entonces el ángel Moroni empezó a instruirlo. Recordemos también que Moroni también fue un profeta, el último mencionado en el libro de Mormón. También tuvo una obra muy especial y él fue asignado para preparar al joven profeta José Smith. Le habló mucho de las escrituras, estudiamos las escrituras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, profecías que se estaban cumpliendo y que iban a empezar a cumplirse desde ese entonces y en coincidencia con el llamamiento de José Smith mismo. También recordemos que el ángel Moroni lo invitó a visitar el lugar donde estaban depositadas las planchas una vez al año, es decir, después de esa visión, en septiembre de 1823, José Smith regresó al lugar, o bueno, fue al lugar donde Moroni le había mostrado dónde estaban escondidas las planchas en el Cerro Cumora, en septiembre de 1824, septiembre de 1825, septiembre de 1826, hasta que por fin en septiembre de 1827 el el ángel Moroni le otorgó a José Smith las famosas planchas de oro donde están registradas todas las revelaciones recibidas por los antiguos habitantes de las Américas, en especial los profetas de este lado, de este continente. Muy bien, entonces eh, también más o menos contextualizando, José Smith historia, ya no lo vamos a leer, les estoy haciendo un resumen, donde también se comenta el hecho de que la situación de su familia no era tan sencilla. De hecho su situación económica era precaria, como él mismo lo menciona.
e incluso él y su padre y sus hermanos tenían la necesidad de trabajar en lo que se pudiera. Quizás es algo que se manifiesta mucho en estos días también, ¿no? Y bueno, hubo una época donde también trabajó para un señor que sí era buscador de tesoros. Bueno, él había encontrado una mina donde estaba seguro de encontrar muchos minerales, y entre los trabajadores que él contrató fue justamente José Smith. Y él comenta algo muy interesante. Muchos detractores piensan que José Smith era el buscador de tesoros, pero en realidad él no lo era. Era la persona para la cual él trabajaba, cuyo nombre era Josiah Stowe. Y él por necesidad trabajaba. Bueno, no fue el único trabajo que él tuvo, su padre y sus hermanos, pero sí, por ser una mina, pues quizás, y creo que todos sabemos y es evidente que la paga no es mala. Entonces, y bajo las condiciones en las que se encontraba su familia, pues era una buena oportunidad. Pero él mismo menciona, él no era buscador de tesoros, sino la persona para la cual estaba trabajando. Luego, en esa época, mientras él trabajaba para este señor, él se hospedaba en la casa del que llegó a ser su suegro, ¿no? El señor Hale, y es ahí donde conoce a su hija Emma Hale, ¿no? Con quien en poco tiempo llegan a casarse, ¿no? En menos de un año. Bueno, fue un romance bastante bonito y bueno, ellos logran casarse. Hubo mucha oposición del padre y bueno, en general la familia de Emma. Bueno, no era para menos, ya que desde el momento que José Smith empezó a decir de que él había tenido una visión, muchos lo persiguieron, tanto propios y desconocidos. Yo quisiera aquí también como enfatizar lo siguiente. Imaginemos que somos ese joven de 14 años proclamando, o bueno, no proclamando, sino asegurando que había tenido esa visión, ¿no? Que, bueno, era una experiencia poco usual, pero también muy grande, muy maravillosa, ¿no? Si fuera mentira, pues no valdría la pena seguir insistiendo en ello, ¿verdad? Pero sin embargo, José Smith cada vez que había oportunidad, él mencionaba que sí, y él incluso decía una frase muy conocida, decía, ¿no? Que él lo sabía, que a pesar de que las personas no lo creyeran, que eran en su mayoría, él lo sabía y Dios también lo sabía, y no podía negarlo. Entonces, bueno, aquí invito a la reflexión: si realmente esto fuera mentira, ¿seguiríamos afirmando que tuvimos esa visión? Pues yo creo que no, ¿verdad? Sin embargo, José Smith lo seguía haciendo y la persecución cada vez era más complicada, y la familia de su esposa no era ajeno a ello. Es por eso que presentaron oposición, que hasta cierto punto es entendible, pero sin embargo este matrimonio, a pesar de todas las cosas que pasaron y que vamos a estudiar durante lo que duró en la tierra, fue bastante sólido a pesar de las dificultades. Y luego, eso fue a inicios del año 1827 en el que José Smith contrae matrimonio, y en ese trayecto de encontrar, buscar trabajo, él vio que la persecución era bastante complicada en el lugar donde él vivía, e incluso ya después de poco tiempo después de haberse casado, la propia familia de su esposa se oponía. Decidieron ir a otra ciudad. Entonces, y es ahí donde recibieron apoyo de Martin Harris. Bueno, ahí fue donde lo conocieron, y él se hizo muy amigo de ellos y del profeta, donde ya hubo una relación cercana, y es ahí donde Martin Harris llega a ser por un corto tiempo también escriba en la traducción del Libro de Mormón. Recordemos que por el poder y el don de Dios, José Smith traduce este antiguo registro al idioma inglés para obtener lo que hoy en día conocemos como el Libro de Mormón.
En estas visitas en que José Smith hizo en septiembre de 1824, 25, 26 y 27, el mismo Moroni también lo instruía, entre otras cosas, no solo espirituales, sino también en cuanto a los caracteres y este idioma antiguo. Ahora, aún así, eso tenía que ser complementado con otras herramientas como el Urim y Tumim mencionado en la Biblia, donde muchos profetas videntes los utilizaban para los propósitos del Señor, y José Smith no fue la excepción. Recordemos también que muchos hermanos que conocían a José Smith, si bien es cierto, por un lado reconocían pues la poca preparación académica que él tenía, apenas sabía leer y escribir, no había recibido esa educación formal, pero aún así se lo reconocía como el profeta de Dios por las revelaciones y todo lo que podía hacer como el profeta llamado de Dios. Y eso servía también de testimonio. Como vimos también en una lección, lo débil del mundo abatirá a lo fuerte. Y eso se cumplía en José Smith, así como en muchas personas que han sido llamadas por Dios. Entonces, Martin Harris llega a ser escriba, llega a traducir, y vamos a ver esa historia también. Para que más o menos recordemos y resumamos esta parte, Martin Harris logran traducir el primer libro de este registro en planchas de oro, que es nada más y nada menos que el libro de ley, que es el libro del profeta Ley, donde registra sus revelaciones, muchas profecías importantes. Bueno, todo el libro constaba de 116 páginas. También Emma, antes que Martin Harris, también sirvió de escriba, también un corto tiempo, pero con Martin Harris se llegan a completar estas 116 páginas. Otro detalle también importante que no debemos omitir es también que Martin Harris era una persona respetable, muy reconocida en la ciudad de Palmira, vivía al costado, era vecino del alcalde en el municipio de Palmira, eh, y bueno, tenía muy buena relación con él y con muchas personas, era de una posición acomodada y muchas veces ayudó económicamente a José Smith y a la obra también. Vamos a ver en otras secciones cómo él participa en esta época, Martin Harris, en la restauración del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo. Incluso ahora, como lo estamos mencionando, y es la parte donde más vamos a enfocar, es cuando él sirve de escriba. Entonces, después de la ayuda de su esposa Emma, José Smith y Martin Harris logran terminar el libro de ley, que es el primer libro de este antiguo registro. Constaba de 116 páginas en inglés, obviamente. Hubo un episodio interesante también donde Martin Harris decide por, bueno, también mandato del Señor por medio de José Smith, llevar los caracteres del antiguo egipcio reformado. José Smith las copió de las planchas de oro en una hoja, en hojas en realidad, y junto con ellas la traducción. Bueno, en ese entonces, por aquel lugar, había varios científicos, entre ellos el más afamado era Charles Anton, donde Martin Harris lleva los caracteres que estaban en las planchas de oro y la traducción, y bueno, sucede en resumen dos cosas. Primero, de que este científico reconoce que la traducción había sido muy buena y que no había visto algo antes así. Incluso llegó a darle a Martin Harris un certificado para que cualquier persona que pudiera ver esos caracteres y su traducción eran genuinas y muy bien hechas, ¿no? Justo cuando ya Martin Harris se despedía, este científico le pregunta en dónde están los registros, ¿no? Le gustaría verlo y también participar de esa traducción. A lo que Martin Harris le responde
que no era posible porque es un libro sellado. Entonces, aquí es donde sucede algo interesante, donde los invito también a investigar en el libro de Isaías, en el capítulo 29, donde este hombre pues le responde cumpliendo literalmente la profecía de Isaías 29. Los invito a leer ese capítulo y dice: no puedo leer un libro sellado. Se cumple esa profecía y le pide a Martin Harris el certificado para luego romperlo. Bueno, hubiera sido muy bonito tener ese certificado, pero bueno, obviamente este científico Charles Anton no entendía de revelaciones y del poder de Dios. De alguna manera quería también obtener fama y le interesaba mucho, pero desde un punto de vista temporal, desde un punto de vista académico. Sin embargo, esto tenía un propósito mucho más grande que el académico, que es llevar la obra de salvación, la obra de Dios, la cual es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Luego de ello pasó algo muy interesante. Disculpen que esté ampliando un poco esta contextualización, pero sí es muy importante y nos va a ayudar a entender mucho las escrituras y sobre todo estos versículos que vamos a estudiar. Y bueno, para terminar esta parte, algo muy curioso es que en el año de 1829, todo esto sucedió en ese año, lo de ya la culminación de las 116 páginas y lo que pasó entre Martin Harris y Charles Anton sucedió entre 1828 y 1829. Y algo interesante que pasó a inicios de 1829 es que la esposa de Martin Harris, llamada Lucy, no estaba muy de acuerdo con lo que hacía su esposo. Y básicamente por el hecho de que José Smith tenía muchos detractores, lo perseguían mucho, había muchas personas que hablaban muy mal de él. El mismo José Smith decía: bueno, si yo escribiera la milésima parte de lo que hacen las personas detractoras, pues me tomaría muchos libros en muchos tomos, él decía, ¿no? Eh, y la esposa de Martin Harris también, apesadumbrada por eso, decide denunciar a José Smith diciendo que él había engañado y seguía engañando a la gente con unas supuestas planchas y revelaciones a mucha gente. Entonces, algo interesante es que Martin Harris cede ante ello, y bueno, creo que no es para menos, y decide pedirle al profeta mostrarle esas 116 páginas a su familia para que de alguna manera cesaran y se calmaran también en cuanto a lo que estaba sucediendo. Las instrucciones eran claras. José Smith había recibido órdenes tanto de Dios el Padre como del mismo Ángel Moroni de que no debían, él no debía mostrar ni las planchas ni las traducciones, salvo que se le indicara por medio del Espíritu a ciertas personas específicas, como el de este científico al cual se le mostró las 116 páginas, para así cumplirse la profecía de Isaías 29, y así casos especiales, pero que no podía de alguna manera ceder ante la petición de Martin Harris. De hecho, José Smith consulta y recibe en la primera y la segunda una respuesta negativa. De hecho, la tercera vez también recibe una respuesta negativa, pero ante la insistencia se le permite, pero de una forma bastante condicionada, de que Martin Harris mostrara esa traducción de las 116 páginas a su familia. Y eran personas bastante puntuales, aparte de la esposa, unas personas más. Pero Martin Harris no siguió este consejo, mostró a más personas de los que se le había indicado, y lamentablemente estas 116 páginas se perdieron. De alguna manera literalmente se los robaron a Martin Harris, y bueno, ese fue algo
planeado por el enemigo, ¿no? Ya que las personas que lo habían robado, instadas por Satanás, ya tenían un plan de antemano, tergiversar las palabras traducidas para que cuando José Smith volviera a traducir ese libro, el libro de ley, hubiera una contradicción de tal modo que hubiera sido en cierto modo más complicado de lo que ya era, ¿no? La situación más complicada de lo que ya era. El Señor en su sabiduría, ya fíjense, con más de 1000 años de anticipación, le inspira a Nefi, bueno, para los que hemos leído el libro de Mormón, de que también nos hiciera un registro, un recuento de lo que estaba pasando él con su padre Ley. Y bueno, hay muchas cosas parecidas a las que habían en este libro de ley. Hay otros detalles que no, pero que ya se va a revelar poco antes de la segunda venida. Y hay una parte sellada que todavía no se ha traducido, que también va a ser revelada en la segunda venida. Sin embargo, el Señor inspira a Nefi que haga un registro con muchas cosas parecidas a las que habían en este libro de ley. Y Nefi decía algo interesante, decía que no sabía para qué lo hacía, pero que el Señor le había indicado que lo hiciera y que era para un sabio propósito. Fíjense cómo Dios el Padre en su infinita sabiduría, con más de 1000 años de anticipación, ya sabía que iba a pasar esto, y el Señor le dice a José Smith que ya no volviera a traducir el libro de ley, sino que continuara con el siguiente, que era el primer libro de Nefi, y que con eso se podía compensar. Va a haber un momento, como les repito, vamos a volver a tener ese libro de ley, pero poco antes de la segunda venida. Ahora sí, analicemos. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y vamos a ver. Esta es la revelación que se le da a José Smith ya justo después de lo que sucedió con lo de Martin Harris, que perdió las 116 páginas del libro de ley. Otro detalle que también casi me olvido mencionar es que cuando Martin Harris le comenta a José Smith que había perdido estas 116 páginas, para José Smith fue más que un baldazo de agua fría, fue un episodio bastante triste para el profeta, porque él sabía claramente las instrucciones que se le había dado. Él sabía desde un primer momento que se le había negado hacer esto con Martin Harris. Sin embargo, él cedió. Otro detalle importante es que recordemos que José Smith era muy joven, le tenía mucho respeto y consideración también a Martin Harris, no solo por la ayuda que siempre le dio a él y a la obra de la restauración de la iglesia y del evangelio, sino que era una de las pocas personas también que había decidido de manera genuina ayudarlo y estar en la obra. Martin Harris siempre, a pesar de tener una personalidad, era una muy buena persona, pero de todas maneras tenía una personalidad un tanto complicada, pero aún así tenía un gran corazón y siempre estuvo apoyando la obra. Entonces eso fue lo que hizo que José Smith le tuviera una consideración especial, y por eso de alguna manera él insistió en que en ceder a la petición de Martin Harris. Los motivos eran razonables, pero sin embargo la instrucción del Señor y del ángel Moroni son muy claras, y que la respuesta siempre fue no. José Smith más adelante, porque ya esta historia él la cuenta en el año de 1838, 10 años después, él dice: he cometido muchos errores por mi juventud e inexperiencia. A estas alturas pues no las cometería, parafraseando lo que él dijo, ¿no? Bien, entonces esta revelación de Doctrina y Convenios 3 es justo después de este episodio, cuando Martin Harris decide confesarle a José Smith que había perdido las 116 páginas. Leamos los versículos 1 al 4 y respondamos a esta pregunta.
Dice, las obras y los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada, porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios, y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. Aquí el Señor empieza a reprender y disciplinar a José Smith, pero fíjense que esta reprensión y disciplina, aún el Señor haciendo justicia, se ve el amor que Él tiene, ¿no? Eh, si bien es cierto, José Smith, bueno, el Señor le dice, ¿no? Porque aun cuando un hombre reciba revelaciones, haga obras poderosas, se jacta, bueno, quizás José Smith no se jactó, lo que sí temió un poco más al hombre más que a Dios, pero sí despreció el consejo de Dios, ¿no? Entonces, por eso que el Señor lo disciplina. Pero algo interesante que también le dice, versículos antes, le dice de que la obra de Dios no se frustra, sino la de los hombres. Y creo que con este plan del enemigo de luego de robarle estas páginas a Martin Harris, tenían un plan para de alguna manera interrumpir la obra, ¿no? Pero el Señor ya sabía todo esto de antemano, ¿no? Y ahora, ¿en qué forma el curso de Dios es un giro eterno? De que Él no cambia, de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así este episodio se ha suscitado muchas veces entre los profetas, han sido registrados tanto en el libro como en el Nuevo Testamento, y en el libro de Mormón, como para los que ya lo hemos leído. El Señor no cambia, Él sí o sí lleva a cabo su obra. Y sí o sí se van a cumplir. No hay forma de que Dios falle. Recordemos que es un ser perfecto, glorificado, y sí o sí se lleva a cabo su obra. Algo muy bonito e interesante que me gustaría compartirles en cuanto a esto es una frase y un consejo que decía un buen amigo en el Evangelio, y él decía, ¿no? Ya está decretado el equipo ganador. Somos nosotros quienes decidimos si estamos con el equipo que ya sabemos que va a ganar o con el que ya sabemos que va a perder, refiriéndose al equipo ganador, es decir, a los que están con Dios mismo, y el perdedor, es decir, si decidimos seguir a Satanás. El Señor no cambia, el Señor sí o sí lleva a cabo sus propósitos. Veamos cómo se anticipó con más de 1000 años de anticipación ante esto que ya sabía que iba a suceder. ¿Por qué ni las obras de los hombres ni las de Satanás pueden torcer los designios? Pues recordemos, ¿no?, que Dios mismo ha decidido en esa época restaurar el Evangelio. Sabía de las calamidades que iban a sobrevenir al mundo, y obviamente todo eso comandado por el enemigo, Satanás y sus ángeles. Entonces, pero el Señor está dispuesto a ayudar a todos los que lo siguen. Leamos el versículo 5 y vamos a responder cuáles fueron los mandamientos estrictos y las promesas que recibió José Smith. Vemos en el 5. He aquí se te confiaron estas cosas, pero cuán estrictos fueron tus mandamientos, y recuerda también las promesas que te fueron hechas si no los quebrantabas, ¿no? Sabemos las instrucciones muy claras que le dio el ángel Moroni a José Smith en cuanto al cuidar las planchas de oro y sobre todo la traducción. Pero vamos a ver también cómo José Smith aprendió la lección. Ahora, en los versículos del 6 al 8
Al leerlos responderemos esta pregunta: ¿por qué no debemos temer al hombre más que a Dios? Dice: y he aquí, con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios, y has seguido las persuasiones de los hombres. Pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios, aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Sin embargo, ni debiste haber sido fiel y con su brazo extendido. Sin embargo, tú debiste haber sido fiel, y con su brazo extendido, él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario, y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Respondamos a esta pregunta, es muy interesante, ¿no? Seamos sinceros, y muchas veces tememos más al hombre que a Dios. Y seamos sinceros también, muchas veces no es fácil, ¿no? En este caso, José Smith temió más al hombre que a Dios. Recordemos que él le tenía mucha consideración, respeto y cariño a Martin Harris por todo lo que hacía por la obra, incluso por él mismo, ¿no? Eh, Era una persona respetable. Martin Harris fue muy insistente y muy persuasivo al pedirle a José Smith que le cediera las 116 páginas para mostrárselos a su familia. Pero el Señor le recalca: bueno, tú tenías muy claras las instrucciones. Y algo muy bonito que dice en estos versículos es que, bueno, si tú no cedías a esas persuasiones, Dios mismo te hubiera ayudado. Dios mismo se hubiera encargado de protegerte ante esa persuasión y ante cualquier artimaña del enemigo. Esa es la promesa de que si nosotros, si bien es cierto, a veces se complica y no es fácil temer, no es fácil temer más a Dios que al hombre, pero aún así el Señor nos promete que si somos fuertes, Él se encargaría de defendernos de los dardos encendidos del adversario. Aún cuán difícil sea, el Señor estaba dispuesto a protegerlo. Y bueno, ya veremos también que José Smith entendió la lección. En los versículos del 9 al 11 dice: ¿de qué manera el Señor corrigió y animó a José Smith? O sea, no todo fue reprensión, no todo fue regaño, digámoslo así, sino también el Señor corrigió y animó a José Smith. A ver, leamos los versículos del 9 al 11 y dice: y he aquí, tú eres José y se te escogió para hacer la obra del Señor, pero caerás por motivo de la transgresión si no estás prevenido. Mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho, contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. A menos que hagas esto, serás desamparado y llegarás a ser como los demás hombres y no tendrás más don. Entonces, imagínense, ¿no? El Señor le dice: bueno, ya no cometas más este error, ¿no? Si lo vuelves a cometer y no estás prevenido, esa palabra también es muy interesante, pues vas a tener que caer, ¿no? Y es más, versículos más adelante le dice: bueno, vas a ser como la gran mayoría de los hombres. Entonces, fíjense que con el Evangelio empezamos a ser diferentes, empezamos a ser no comunes. Y obviamente José Smith se le invitaba a lo mismo: que esté prevenido, que sea más fuerte, que sea obediente y que ya no caería más, ¿no? Era necesario que se arrepintiera, que Dios estaba dispuesto a extenderle su misericordia, pero tenía que ser fuerte. Y todavía era escogido, todavía estaba llamado a la obra. Si no lo hacía, pues iba a ser desamparado, pero el Señor lo animaba a seguir. Le decía: bueno, si tú te arrepientes y entiendes, aprendes de esta lección, eres llamado a la obra, vas a seguir siendo partícipe de estas cosas maravillosas. Eso es lo que dice el Señor. Y fíjense que no todo fue reprensión, no todo fue regaño, digámoslo así, sino también hubo una corrección, pero también un ánimo, ¿no? El Señor estaba también con la confianza, conocía muy bien a José Smith, incluso más que él mismo, para
hacer esta obra, aún desde su juventud. En los versículos de 12 al 15, al leerlos, vamos a responder esta pregunta. ¿En qué sentido era Martin Harris un hombre inicuo? Y dice, y al entregar lo que tradujiste por la visión y el poder de Dios te había dado, que Dios te había dado, entregaste lo que era sagrado en manos de un hombre inicuo, que ha despreciado los consejos de Dios y quebrantado las más santas promesas hechas ante Dios, y ha confiado en su propio juicio y se ha jactado de su propia sabiduría. Y esta es la razón por la cual has perdido tus privilegios por una temporada, porque has permitido que el consejo de tu director sea hollado desde el principio. Qué interesante, ¿no? Bueno, si bien es cierto, este episodio fue muy triste, pero eso no quitó en ningún momento la calidad de persona que era Martin Harris. Tuvo que corregir mucho, eso sí. Él ya era un hombre mayor cuando ayudó al profeta José Smith, ya era un hombre posicionado también. Pero ¿en qué sentido era un hombre inicuo? Bueno, primero porque él sí pecó de temer más al hombre que a Dios. Su familia empezó a importunarlo y él cedió ante eso. Y al ceder ante eso también importunó a José Smith. Entonces, aunque José Smith le decía que no era correcto, Martin Harris en ese momento sí desechó los consejos del Señor. Entonces, por esa razón, el Señor se refiere a él como un hombre inicuo. Claro que tuvo que arrepentirse, tuvo que corregir muchas cosas, tuvo que volver incluso al camino, eh, pero al final terminó siendo fiel. Le costó mucho, pero terminó haciéndolo. Y eso demuestra la persona, la calidad de persona de Martin Harris, que si bien es cierto le fue más difícil, pero estuvo dispuesto siempre a hacerlo. Ahora, leamos los versículos del 16 al 20 y respondamos, ¿a qué se refiere el Señor con la frase mi obra avanzará? Que es justo el título de nuestra lección. Y dice, sin embargo, mi obra avanzará, pues por cuanto el conocimiento de un Salvador ha venido al mundo, mediante el testimonio de los judíos, así también llegará a mi pueblo el conocimiento de un Salvador, y a los nefitas, jacobitas, josefitas y soramitas, mediante el testimonio de sus padres, y este testimonio llegará al conocimiento de los lamanitas, los lemuelitas y los ismaelitas, que degeneraron en la incredulidad a causa de la iniquidad de sus padres, a quienes el Señor permitió que destruyeran a sus hermanos, los nefitas, a causa de sus maldades y abominaciones. Y para este propósito mismo se preservan estas planchas que contienen esta historia, a fin de que se cumplan las promesas del Señor a su pueblo, y para que los lamanitas lleguen al conocimiento de sus padres y sepan de las promesas del Señor, y crean en el Evangelio y tengan confianza en los méritos de Jesucristo, y sean glorificados por medio de la fe en su nombre, y se salven mediante su arrepentimiento. Fíjense qué interesante, ¿no? Bueno, desde el primer versículo, que es el 16, dice el Señor, mi obra avanzará, ¿no? ¿Y en qué consiste su obra? ¿A qué se refiere? De que el conocimiento de un Salvador, de que ha habido un Salvador en este mundo, mediante el testimonio de los judíos, se refiere a la Biblia, obviamente. Así también llegará a mi pueblo el conocimiento de un Salvador, es decir, tal como sabemos y testificamos nosotros que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, es un testimonio más de la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, junto con la Biblia. Entonces, y aquí vamos a ver que se cumple una ley que vamos a ver en unos momentos, que la Biblia junto con el libro de Mormón son testigos de la divinidad, la misión y la importancia del Salvador en esta tierra, el Señor Jesucristo. Ese es el principal motivo, a eso se refiere con que mi obra avanzará. Y como el mismo Señor lo dijo, esta no se va a frustrar. Aun cuando una mano impía intente impedirlo, el Señor cumplirá todos sus propósitos.
Puedo servir a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Vamos con la sección 4. Y básicamente de lo que habla es de la obra del Señor. Si bien es cierto, principalmente de la obra misional, pero no es lo único a lo que se aplica. Vamos a leer. Tiene pocos versículos y los vamos a estudiar. El versículo 4. En la sección 4 de Doctrina y Convenios. Esta revelación fue dada por medio de José Smith, hijo a su padre José Smith, en Harmony, Pensilvania, en febrero de 1829. Y esto refiriéndose a la obra del Señor, y en especial la obra misional. Vamos a leer el versículo 1 y dice: ¿a qué se refiere el Señor con la frase una obra maravillosa? Y dice: he aquí una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Fíjense, ¿no? Todavía la iglesia no estaba en funciones, restaurada. Más o menos vamos adelantando que eso sucedió el 6 de abril de 1830 y ahorita estamos todavía, según esta historia, en febrero de 1829. Se hace mucho hincapié, fíjense, dos desconocidos, José Smith hijo y José Smith padre, ¿no? Y en un lugar poco privilegiado, ¿no? Fíjense cómo un desconocidos, sin instrucción secular, sin reputación, quizás como lo tenía por ejemplo Martin Harris, desde un lugar insospechado, profetizaron esto que iba a ser una obra grande y maravillosa, ¿no? Que es la restauración de la iglesia y del Evangelio de Jesucristo. Y obviamente esta profecía se cumple. Muchos pensaron que al asesinar a José Smith, la iglesia iba a quedar allí, mas sin embargo creció mucho. A eso se refiere el Señor con una obra maravillosa. En el versículo 2 vamos a intentar responder esta pregunta. ¿A qué se refiere el Señor con la frase corazón, alma, mente y fuerza? Dice: por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. ¿A qué se refiere el Señor con esta frase? Se refiere a que nosotros debemos estar total e íntegramente comprometidos con su obra. El corazón se refiere a que debemos estar comprometidos emocionalmente. El alma se refiere a que debemos estar comprometidos espiritualmente. La mente se refiere a que debemos estar comprometidos intelectualmente. Y la fuerza se refiere a que debemos estar comprometidos físicamente. Entonces fíjense, total y absolutamente comprometidos. Todo de nosotros debemos de estar, todo, absolutamente todo de nosotros debe estar comprometido con esta obra. Leamos el versículo 3 y responderemos esta pregunta. ¿A qué se refiere el Señor con la frase: si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados? El versículo 3 dice eso justamente, de modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Interesante, ¿no? Entonces, una de las cosas que incluso en la Biblia y en el libro de Mormón mencionan es de que el único mérito que nosotros tenemos y que va a permitir que nosotros alcancemos la salvación, si damos nuestro corazón, alma, mente y fuerza a la obra, el único mérito es ese justamente, el deseo de servir a Dios. Entonces, porque por ahí algunos dicen: no, yo daría mi vida por el Evangelio, pero nuestra vida no nos pertenece. Nos la dio Dios mismo, incluso nuestro espíritu, nuestra inteligencia y nuestras capacidades físicas. O sea, si nosotros damos todo eso a la obra, aún así no estamos dando precisamente nosotros, porque todo eso nos lo dio Dios mismo. Pero lo que tiene mayor mérito es nuestro deseo de servir a Dios, porque el deseo está intrínsecamente relacionado con nuestro albedrío.
Entonces, obviamente, el que nosotros nos comprometamos con alma, corazón, alma, mente y fuerza es una consecuencia de nuestro deseo íntegro y basado en nuestro albedrío de seguir a Dios. En el versículo 4, ¿a qué se refiere? Porque el campo es blanco está ya para la siembra. Dice en el versículo 4, pues he aquí el campo blanco está ya para la siega, y he aquí quien mete su hoz con su fuerza atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Bueno, el trigo y la cizaña es una de las analogías que usaba Jesucristo en su parábola, ¿no? Cuando el trigo ya está listo para la siega, es decir, para recogerlo, se nota una especie de brillo, color blanco, y ese brillo más o menos blanco, nos indica que el trigo está listo justamente para ser recogido y que se puede diferenciar de la cizaña. Cuando el trigo no está listo, la cizaña se parece mucho a ella y no es prudente recogerlo porque podríamos recoger cizaña, ¿no? Entonces, pero cuando ya esto ha madurado, se nota un blanco medio brillante, con el sol obviamente, y ese es un indicador de que ya está listo para ser recogido y puede ser muy bien diferenciado de la cizaña. A eso se refiere, el campo blanco está ya para la siega. Y para los que tienen el deseo de participar de esta siega, el Señor trae muchas y grandes bendiciones. Vamos a leer los versículos del 5 al 7 y dice, ¿qué atributos debemos desarrollar? A ver, leamos. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué atributos? Bueno, primero tener un sincero deseo, tal como lo indicamos en versículos anteriores, ¿no? Que eso es 100% de nuestro albedrío. Luego de ello, entregarnos completamente, tener una disposición total de todo lo que de todo lo que Dios mismo nos ha dado para esta obra. Y en eso empezaremos a desarrollar estas virtudes, ¿no? Como la fe, la esperanza, la caridad, el amor, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, la piedad, la caridad, la humildad, la diligencia. Todos ellos son consecuencia de nuestro deseo y nuestra disposición a entregarlo todo. Y fíjense que desarrollamos todo eso como consecuencia. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito poder desarrollar todo eso. Vamos con la última sección, la sección 5, y vamos a denominarlo de la siguiente manera. Por medio del Espíritu Santo puedo ser testigo del libro de Mormón. Aquí vamos a volver a Martin Harris y a los otros dos testigos. En marzo de 1829, la esposa de Martin Harris, Lucy, presentó una demanda ante el tribunal de que José Smith estaba engañando a la gente al hacer de cuenta que estaba traduciendo planchas de oro. Como resultado de ello, Martin le pidió a José más pruebas de las planchas de oro, que las planchas de oro eran reales, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que hizo su esposa y lo que hacía la familia de Martin Harris. Incluso el mismo Martin Harris quería ver más allá, ¿no? Cuando José Smith traducía las planchas de oro, los escribas no tenían la oportunidad de ver las planchas, porque como bien se mencionó, el mandamiento era estricto tanto del Señor como del ángel Moroni, de que no se le iba a mostrar a nadie, sino en un futuro cercano se le iba a mostrar a las personas que se les indicara. Y justamente en el libro de Mormón tenemos en total 11 testigos que vieron y palparon estas planchas. Los primeros fueron los 3 testigos, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, pero Martin Harris, después de lo que había hecho, pues tenía en este caso que arrepentirse mucho y hacer, digámoslo así, méritos para poder tener ese privilegio.
¿no? Leamos el versículo 1 y dice, ¿qué evidencia deseaba tener Martin Harris? Leamos. He aquí, te digo que por cuanto mi siervo Martin Harris ha deseado un testimonio de mi mano de que tú, mi siervo José Smith, hijo, tienes las planchas de las cuales has testificado y dado fe de haber recibido de mí. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Qué evidencia deseaba tener Martin Harris? Él no solamente, incluso no quería mostrar solamente las 116 páginas, la traducción, sino las planchas de oro. Entonces, fíjese a qué niveles estaba llegando, ¿no? Pero bueno, se recalca que las instrucciones fueron claras y en ese aspecto sí José Smith fue al menos un poco más fuerte y dijo, no puedo mostrarte las planchas, ¿no? Ya había permitido que se muestren las 116 páginas, pero las planchas ya no se podían y ese era el deseo de Martin Harris. Pero aquí el Señor aprovecha en revelarle y darle una lección en cuanto a esto. Leamos los versículos, ya leímos el 1, leeremos del 2 al 10 y responderemos estas preguntas. ¿Qué sucedería si las planchas de oro se exhibieran para que el mundo los viera? ¿Qué quiere decir esta generación recibirá mi palabra por medio de ti? Es obviamente por medio de José Smith, ¿no? Y dice, y ahora bien, he aquí esto le dirás, aquel que te habló te dijo, yo el Señor soy Dios y te he entregado estas cosas a ti, mi siervo José es mi hijo, y te he mandado que seas testigo de ellas, y te he requerido concertar un convenio conmigo de no mostrarlas sino a las personas a quienes yo te mande, y no tienes poder alguno sobre ellas salvo que yo te lo conceda. Y tienes un don para traducir las planchas, y este es el primer don que te conferí, y que te he mandado a no profesar. Y te he mandado no profesar tener ningún otro don, sino hasta que mi propósito se cumpla en esto, porque no te concederé ningún otro don hasta que se realice. Es verdad, te digo que sobrevendrán angustias a los habitantes de la tierra si no escuchan mis palabras, porque más adelante serás ordenado y saldrás y comunicarás mis palabras a los hijos de los hombres. He aquí, si no quieren creer mis palabras, no te creerían a ti, mi siervo José, aunque te fuese posible mostrarles todas estas cosas que te he encomendado. Oh, esta incrédula y porfiada generación, mi enojo está encendido en contra de ella. He aquí, en verdad te digo, he reservado esas cosas que te he confiado a ti, mi siervo José, para un sabio propósito mío, y será revelado a las generaciones futuras, pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. ¿No? Entonces, fíjense, el Señor en el versículo 7 dice, ¿no? ¿Qué sucedería si las planchas de oro se exhibieran para que el mundo los viera? Pues igual no creerían. Muchas veces, justo los mismos que dicen ver para creer, una vez que ven, igual no creen. ¿No? Fíjense Jesucristo mismo, ¿no? Cuando Él estuvo aquí, hizo tantos milagros y aún así los judíos no le creyeron. Era tan evidente los milagros y todo lo que él hacía, que de por sí eran extremadamente maravillosas, aún así no creyeron. Entonces es lo mismo, ¿no? El mismo Señor le dice a José Smith, igual aún si pudieran ver las planchas de oro, igual no creerían, igual harían escarnio, ¿no? Qué interesante, ¿no? Incluso algunas personas cuando empiezan a aprender acerca de la iglesia dicen algo así como, a ver, ¿y dónde están las planchas? Me gustaría verlas, ¿en qué museo la tienen? ¿No? Pero el Señor no trabaja así. Más por el contrario, dice que basta que ellos escuchen el testimonio de José Smith, como dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. De que justamente después de la traducción en el libro de Mormón, en el cual José Smith recibió un gran don para poder hacerlo, el siguiente don que iba a recibir era poder proclamar su palabra para que todos creyeran. Que no es necesario, como una vez dijo Jesucristo, ¿no? A Tomás el incrédulo le dijo, bueno, bienaventurado porque viste y creíste, pero más bienaventurados son aquellos que no vieron, pero aún así creyeron. Entonces, es la misma idea que sucede ahora, ¿no?
que por boca de los testigos y de las palabras que el Señor ha permitido que sean transmitidas por sus siervos, nos basta y nos sobra para poder saber la verdad de las cosas. Y entonces el Señor le dice a José Smith, esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. Y no solamente de José Smith, sino de todas las personas que deciden ser testigos de esta obra. Doctrina y Convenios 11 y 14. Vamos a leer esos versículos y responderemos esto. ¿Qué ley se cumple? Que está mencionada también en 2 Corintios 13:1. Y también responderemos, ¿cuál es la diferencia entre los 3 y los 8 testigos del libro de Mormón? Fíjense que ya les había mencionado que hay 11 testigos, pero hay una diferencia entre los 3 primeros y los 11 últimos. Leamos los versículos. Y además de tu testimonio, el testimonio de 3 de mis siervos, que llamaré y ordenaré, y a quienes mostraré estas cosas y saldrán con mis palabras dadas por medio de ti, sí sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas, porque desde el cielo se lo declararé. Les daré poder para que miren y contemplen estas cosas tal como son, y a ningún otro concederé ese poder de recibir este mismo testimonio entre los de esta generación, en esta época en que comienza a surgir mi iglesia y a salir del desierto clara como la luna, resplandeciente como el sol e imponente como un ejército con sus pendones. Y enviaré el testimonio de 3 testigos de mi palabra. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué ley se cumple? Hay una ley que dice en 2 Corintios 12, 2 Corintios capítulo 13, versículo 1, que por boca de 2 o 3 testigos se establece la verdad de toda palabra. Entonces, fíjense que necesitamos suficientemente para el Señor 2 o 3 testigos para establecer la verdad de toda palabra. Les doy un ejemplo rápidamente, ¿no? En el monte de la transfiguración solo hubieron 3 testigos: Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Bueno, aparte del mismo Jesucristo, Moisés y Elías, que también eran otros 3 testigos, pero los de esa generación eran Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Es por eso que Pablo dice, menciona, ¿no?, esta ley, ¿no?, que por boca de 2 o 3 testigos establece la verdad de toda palabra. Y el libro de Mormón no era ajeno. Estos 3 testigos llegaron a ser Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer. ¿Y cuál es la diferencia entre los otros 8 testigos? Que también, al igual que estos 3, vieron las planchas de oro, las palparon, tal como dice en sus testimonios, ¿no? Y dan su palabra al mundo, y nunca la negaron hasta el día de su muerte, de que eran verdaderas. Algo curioso es que de estos 11 hubieron algunos que aún así dejaron la iglesia, pero también algo más curioso es de que nunca negaron su testimonio del libro de Mormón, de que eran verdaderos, a pesar de que se habían ido de la iglesia. Entonces, eso nos dice mucho, ¿no? Entonces, los detractores no tienen nada que hacer contra esto. Ninguno de ellos y en sus respectivas iglesias han experimentado esto, ¿no?, que viene del Señor mismo. Y la diferencia entre los 3 primeros y los 8 testigos es que las planchas a los 3 primeros testigos se lo muestra el mismo ángel Moroni. En cambio, en los otros 8 testigos se los presenta José Smith. Entonces, los 3 primeros testigos tuvieron la oportunidad también no solo de ver y palpar las planchas de oro, sino también vieron al ángel. Entonces, fijémonos eso, muy relevante e importante, ¿no? Entonces, no basta con 3, sino después de ellos tuvimos 8 testigos. Son 11 personas en total que han dado su testimonio hasta la muerte, a pesar que algunos de ellos se alejaron de la iglesia, dijeron, ese libro es verdadero. Y con esto soy muy tajante al decir de que
los detractores no tienen nada que hacer en contra de esto. Les agradezco mucho, hasta aquí ha llegado esta lección. Hay más detalles de los cuales se pueden hablar, pero ya nos hemos extendido bastante, pero aún así espero que haya sido de su agrado y también que les haya podido ayudar. No sé qué parte exactamente, pero sé que al menos alguna frase o algún punto del cual se ha hablado aquí les puede ayudar mucho en lo que ustedes estaban buscando o estaban estudiando. Martin Harris, para poder ser testigo, bueno, ya dejo eso como una mini tarea de que en lo que sigue de la sección 5 de Doctrina y Convenios, el Señor le dice que pues tiene que arrepentirse porque no había terminado su proceso de arrepentimiento después de lo que pasó con las 116 páginas. Afortunadamente Martin Harris entendió y logró completar su arrepentimiento y pudo participar de, de ser uno de los 3 testigos. Y yo me uno, si bien es cierto, yo no he visto las planchas de oro, pero sí he visto y leído el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Aquí les comparto una fotografía mía con el libro que cambió mi vida. Tengo un testimonio. Cada uno de nosotros los que testificamos del libro de Mormón nos podemos considerar testigos también del libro de Mormón. Quizás no habiendo visto las planchas de oro, pero no nos es necesario, porque tenemos un testimonio de que este libro es verdadero y de que es la palabra de Dios, al igual que la Biblia. Ambos testifican de Jesucristo, testifican de su divinidad y testifican del Evangelio y la restauración de la iglesia de Jesucristo, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la cual testificamos que es la única, verdadera y viviente iglesia sobre la faz de la tierra. El libro de Mormón ha sido revelado para ayudar a la Biblia en su testimonio y proclamarlo a todo el mundo. He tenido la maravillosa oportunidad de ser misionero de tiempo completo, de haber visto literalmente cosas maravillosas y cosas grandiosas gracias al Evangelio de Jesucristo, gracias al haber podido llevar el nombre del Salvador en mi pecho, haberlo representado aún en mis imperfecciones, pero con el testimonio solemne de que Jesús es el Cristo, el libro de Mormón es verdadero y la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia única, verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.